Bienvenidos a otro acto que organiza la sección de filosofía del Ateneo de Madrid. En esta ocasión, una vez más, vamos a volver a tratar sobre un tema que nos importa, creo que a todos los que estamos aquí, desde luego a mí en particular, que es España, sencillamente. Y más en los momentos como los actuales, en los que vuelve a estar en cuestión su constitución, y no me refiero solo a su constitución formal, a la necesaria reforma de nuestra ley fundamental, sino su constitución material, que está de nuevo puesta en entredicho por una crisis interna, por fuerzas en tensión, muchas de las cuales niegan justamente su identidad, niegan que exista eso que llamamos España. En los críticos más radicales de la entidad de la que vamos a tratar aquí hoy, ¿no? A eso alude justamente el título de esta conferencia, que es España, realidad histórica, enigma político. Naturalmente esto evoca la vieja querella, la vieja polémica entre Sánchez Albornoz y Américo Castro. Ninguno de los ponentes, estoy convencido de ello, llega al extremo de negar la identidad de España. España existe y por tanto nos podemos preguntar por su esencia. Pero como decía, hay fuerzas hoy en día en el panorama político español que niegan que exista España y por tanto niegan que hay esencia alguna sobre la que discutir. La reducen habitualmente a una especie de estructura jurídico-administrativa, eso que llaman el Estado español, que tiene la entidad, o mejor, la ausencia de entidad propia de un fantasma. Ni siquiera le conceden la categoría de enigma, sencillamente es insustancial. Bueno, los que estamos aquí para poder hablar partimos de la base de que existe España, de que no solamente puede ser un enigma político, y de ahí la dificultad de concebir su realidad histórica, pero partimos de la base de que existe políticamente y por tanto que tiene una realidad histórica sustancial, más allá de esa estructura administrativa que es el Estado español. Ese, digo, como es la base común, creo, anticipo de los dos ponentes. Quien tengo a mi derecha, que va a empezar a hablar, es Iván Vélez, es arquitecto, escritor, autor de muchísimos artículos sobre este tema en particular y de un libro de muy recomendable lectura sobre la leyenda negra antiespañola, publicado en la editorial Encuentro hace un par de años. Hace un año, es un libro muy reciente, que va a tratar de este asunto, que he descrito tan rápidamente, con especial atención a la cuestión federalista y por supuesto a la leyenda negra, en la que el federalismo juega un papel importante. A continuación, hablará el ponente que tengo a mi izquierda, Pedro Insua. Pedro Insua, que es, aparte de un amigo prácticamente de la infancia, o de su infancia, un conocedor profundo de la historia de España. También tiene un libro sobre el particular que acabo de recibir, con el título de Hermes Católico. En particular trata sobre, o creo que tiene por tema, especialmente los procesos de independencia, dicen algunos. Yo creo que él más bien lo entiende como culminación del imperialismo católico español, de independencia de las repúblicas iberoamericanas, que será el punto de vista desde el que ataque, por decirlo de alguna manera, el tema del que nos ocupamos, que evidentemente tiene también un eco inmediato en las repúblicas hispanoamericanas. Creo que un argentino o un mexicano también tienen el mismo problema que tenemos los españoles, no dejan de preguntarse qué significa ser argentino, ser mexicano, ¿no? Se pierden en el laberinto de su soledad, como Octavio Paz, en fin, siguen con el mismo problema que nosotros. Y quizá no solamente se preguntan por su realidad histórica, sino también por el enigma político que constituye la mexicanidad o la argentinidad. En fin, cedo la palabra a Iván Vélez y iniciamos. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, por visitar esta casa tan prestigiosa y afamada. Y bueno, pues a mí parece ser que me ha tocado en suerte hablar de la leyenda negra y o eso es lo que voy a tratar lo más concisamente posible, pues una de las amenazas, así la entendemos nosotros y conviene aclararlo desde el principio, que para la nación española constituye la idea de federalismo presentado como programáticamente pues tratan de lanzar algunas plataformas políticas. En la leyenda negra yo creo que todos los asistentes saben más o menos lo que es. Voy a decir algunas cosas conocidas por todos, quizá algún dato le pueda sorprender a alguien, pero bueno, creo que todo el mundo sabe de qué se está hablando cuando se habla de la leyenda negra. Estamos refiriéndonos a ese conjunto de relatos, de imágenes, de testimonios y de descripciones, pues que
para su confección, así lo entendemos nosotros, son el resultado de interponer la descripción, la narración de unos hechos concretos, de interponer entre ellos y el espectador, el analista, el historiador, el ciudadano más común, pues un prisma negrolegendario, valga el adjetivo, que arroja unas imágenes a nuestro entender distorsionadas por cuanto omiten los logros del Imperio Español, y digo imperio también desde el principio, dejando bien claro que afirmamos la existencia del Imperio Español y sin ningún tipo de complejos lo asumimos, porque creemos que la historia universal solo lo es en tanto en cuanto se construye mediante plataformas de una escala suficiente como para llamarlas imperios, que incorporan dentro de sí pues una serie de sociedades políticas diversas que se deben atener al menos a unas ciertas normas. Habría que hablar pues de los imperios que ya conocemos, los persas, los griegos, romanos, etcétera, etcétera, incluso algunos sedicentes imperios que han tratado de serlo y no han llegado a constituirse como tales, aunque intencionalmente pues hayan arrancado con ese objetivo. Distinguiremos, como digo, el prisma negrolegendario, para dejar la cuestión más o menos clara, pues distorsionaría la imagen del Imperio Español en tanto que los errores que, como toda práctica política conllevaba, son exagerados, y los logros, ahora diremos cuáles son, pues son aminorados. Este es más o menos el procedimiento negrolegendario, la metodología negrolegendaria. Nosotros distinguimos, cuando digo nosotros, digo pues todos aquellos que tratamos al menos de atenernos al sistema construido fundamentalmente por Gustavo Bueno en el materialismo filosófico. Distinguimos entre dos tipos de imperio: los imperios generadores y depredadores. España sería, el Imperio Español, perdón, sería un imperio generador, porque en su despliegue por la tierra pues habría ido incorporando de la manera que se pudo pues aquellas sociedades con las que se iba encontrando. Nada más que ver que hoy vamos a México y nos entendemos perfectamente con los ciudadanos de esa nación soberana, que, como probablemente nos explique Pedro Insua, pues es el resultado de algunos de los programas más tempranos que se discutieron en España una vez se vio que aquel terreno que había interpuesto entre España, entre Europa y Asia, pues ese terreno no era un terreno baldío, sino que estaba lleno de una serie de sociedades humanas en diferentes grados de civilización. Por oponer a los imperios civilizadores, del cual habría que poner otro ejemplo muy claro, que es el romano. Todo el mundo en la Europa no bárbara hablaba latín o derivados, o sucedáneos o dialectos. Pues por oponer a estos imperios generadores que, como digo, integran a las sociedades con las que se van encontrando en su seno, estarían los imperios depredadores. Estos imperios depredadores, un ejemplo muy clásico pues podría ser el holandés, el inglés, al menos en las fases mayoritarias de su despliegue. No quiero establecer aquí una distinción estrictamente maniquea, porque, como digo, pues estamos en el mundo de la política universal y desde luego gente codiciosa, asesinos y malas personas pues los hay en todas las sociedades. Pero bueno, digamos que metodológicamente el imperio holandés o británico, pues incluso la huella que dejan en el terreno es muy inferior. Se limitan a quedarse en la costa, llegar a una serie de acuerdos con las sociedades, con algunos individuos de esas sociedades con las que se encuentran, para extraer recursos pues de la capa basal, que nosotros llamamos, es decir, pues por ejemplo maderas preciosas, minerales, incluso una mano de obra, la que constituyen los esclavos, pues que fue en gran medida una de los cimientos de algunos de estos imperios de los que estamos hablando. Bueno, pues esta es una distinción que conviene tener muy presente para referirnos a la leyenda negra, porque precisamente en las fricciones que se producen entre estas plataformas políticas de alto alcance es donde empezarán a surgir unas críticas que en el caso español pues tienen algunas características bastante particulares. Suele caerse en el error de sumergir o disolver la especie en el género y decir pues que todas las sociedades tienen críticos, todas las sociedades tienen enemigos que fabrican relatos, todos los individuos también, porque la leyenda negra, aunque afecta a España, pues todo el mundo podría elaborar una lista de personajes negrolegendarios. Estoy pensando, por ejemplo, en Cortés, que es
que no existe en América de forma representada, existe solamente pues como un individuo pues que acabó precisamente con esas civilizaciones mitificadas a posteriori desde la antropología y desde algunas facciones de la Iglesia. Y por ejemplo pues Hernán Cortés es uno de esos personajes negro legendarios pues que encarnaría los grandes defectos del Imperio Español, pues que serían la codicia, la violencia, la sed de oro, y en fin, las cosas, el fanatismo religioso y todo aquello que todos conocemos. El caso español, como digo, tiene eso, una persistencia importante. Los primeros trazos, según algunos historiadores de la cuestión, como es el sueco Arnoldson, se pueden rastrear ya en Italia, la presencia española en Italia, y digo española porque a pesar de que se quiera presentar como una presencia exclusiva de lo que erróneamente se llama Confederación Catalano-Aragonesa, pues como sabemos hubo muchos castellanos y gente procedente de toda la península en Italia. Yo que soy de Cuenca pues tengo paisanos allí de hace unos cuantos siglos que también estuvieron y no eran en absoluto confederales catalano-aragoneses. En definitiva, Arnoldson lo que dice es que en Italia ya se pueden percibir algunos indicios o algunos materiales con los cuales se elaborará una leyenda negra a la que contribuyen, hay que decirlo también con rapidez, pues muchos españoles, el caso de Antonio Pérez y muchos otros, ¿verdad? Y yo he creído ver, al ir rastreando esta evolución, precisamente por la persistencia que tiene la leyenda negra, una especie de camino español negro legendario, lo mismo que existía el camino de Flandes, el camino español hacia Flandes, entre Italia y los Países Bajos, pues se puede rastrear esta crítica desde el sur de Italia, que es donde estaba la presencia española, pasando por el milanesado y seguir esa ruta para llegar a Holanda, pegar el salto a Inglaterra, en fin, pues cada potencia que se iba encontrando como rival de España, pues realimenta esta leyenda. Personajes, ya digo, todo el mundo los tiene en mente, y lo que nos encontraremos es que una vez que acaba el Imperio Español, que acaba además con la transformación de la que creo que hablará Pedro, una transformación de la cual son frutos las naciones políticas soberanas de la actualidad hispanoamericana, de las cuales una somos los propios españoles. Pues como digo, una vez que acaba todo eso es cuando yo al menos, y si alguien tiene un dato anterior se lo agradezco que me lo facilite, he encontrado el origen de la expresión leyenda negra, es decir, el ejercicio y el combate a la propaganda antiespañola pues tiene siglos. El propio Quevedo en la España defendida, o de Richard España, etcétera, etcétera, pues combate y es consciente de que España está siendo criticada injustamente o con una virulencia tremenda, pero no utiliza la expresión leyenda negra, o yo, ya digo, no la he encontrado. Yo la he encontrado precisamente en una persona que está ahí retratada ahí fuera, Emilia Pardo Bazán. En el libro me meto más en detalle, y de hecho en la Biblioteca Nacional estaba el fruto de la conferencia en la que ella pronuncia la expresión leyenda negra, lo pronuncia en París. Para las entusiastas de la ideología de género, pues hay que decir que Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer que habló en la Sociedad de Conferencias de París, 1899, abril, y allí pues utiliza la expresión leyenda dorada y leyenda negra, las contrapone en ese maniqueísmo clásico que existe a la hora de analizar la historia de España y del cual somos todavía víctimas. Y rápidamente eso se traslada al papel. Emilia Pardo Bazán era una especie de gran industria editorial, y bueno, pues se publica un pequeño librito que está puesto a disposición del público en el proyecto de Filosofía en Español, la España de ayer y la de hoy. Y allí pues se describe todo esto con el contexto del fondo pues de lo que acaba de ocurrir, que es el resto final del Imperio Español. Ha caído, es la perla del Caribe, es Cuba, y bueno, pues ahí contrapone además pues esa también visión clásica entre imperios jóvenes e imperios viejos. El Imperio Español, pues ella lo acusa, ella es bastante crítica, no es una patriotera de estas que circulan por ahí, sino que ella dice que precisamente las capas aristocráticas o más distinguidas de los estadounidenses se jactaban de mandar a sus hijos al frente, mientras que los españoles, como bien sabemos, pues pagaban para que fuera pues el destripaterrones del pueblo y quedarse el señorito dando una vuelta por allí, o haciendo el amor galante, o lo que tuviera que hacer en aquel momento. En definitiva, ahí nace de forma representada lo que hoy entendemos como leyenda negra, y pues ha dado pie a una importante corriente de tratados y de ensayos
pues que analizan todos los componentes, algunos son negacionistas, por utilizar esa palabra, y en definitiva pues yo creo que es una ideología que persiste enormemente en España. Y como no me quiero extender excesivamente, vamos a dar una pincelada federalista al asunto, y es que yo creo que la conexión que podríamos establecer entre leyenda negra y federalismo es precisamente el hecho de que los momentos más dramáticos de la vida nacional, después de un siglo XIX muy convulso en cuanto a sus guerras civiles, y con estas oposiciones entre carlistas y liberales tan clásicas y tan serpenteantes, porque el liberalismo pasa por muy diferentes modulaciones, el conservadurismo también, pues como todos sabemos, al final de esta centuria se va polarizando el debate. Algunas regiones van saltando de ese barco que se está hundiendo, regiones que, como sabemos, pues eran privilegiadas, como siguen siéndolo, y se va creando una historiografía ad hoc con componentes que buscan en gran medida el llamado hecho diferencial, una frase muy manida en la actualidad, que van apoyándose en una serie de mitos que cobran gran fuerza en el romanticismo, que van apoyándose también en un factor importantísimo precisamente por su conexión con el conservadurismo del siglo XIX, como es la Iglesia, y que dan lugar a una especie de regionalismo que será el trampolín de un nacionalismo que busca como acomodo, o al menos algunas corrientes en la actualidad y desde hace bastante tiempo, pues una estructura federal pues que tiene enormes complicaciones. Enormes complicaciones porque el federalismo, si le queremos arrojar sobre una visión geométrica, más o menos, espero que se me entienda, parte de unas piezas separadas que se tienen que juntar. Unas piezas separadas que en este caso serían naciones en mayor o menor grado de desarrollo, pero si se quieren federar, pues tienen que tener ya una estructura estatal desarrollada, ser naciones que se quieren unir, y que en esa unión lo que hacen es disolver y repartir esa soberanía. Yo creo que la trampa en cuanto a amenazas por esta especie de problema que subyace y que nos convoca en gran medida esta tarde, aquí es precisamente apelar erróneamente a eso que no es en modo alguno, a mi parecer, una solución, porque parte precisamente del error de considerar que las partes formales de la federación ya son soberanas, pero eso es absolutamente falso. Absolutamente falso porque se suele repetir también que España, y lo repiten desde muchos sitios, es la nación más vieja de Europa. Lo que no se dice muchas veces es qué tipo de naciones, y tampoco se dice cuando se habla de federación. Cuando se habla de federación, el punto de arranque del que parten estos cirujanos políticos, pues son las condiciones y los postulados etnolingüísticos, por decirlo con rapidez, la más rancia derecha, si entendemos que la nación de ciudadanos trata de disolver esas particularidades propias del antiguo régimen. Pero además está por demostrar, yo directamente me mojaré y diré que no, que esos estados sean tales, son sedicentes estados, es decir, ni el País Vasco envuelto en la fantasmagoría de Euskal Herria, diseñada pues por Krupnik y iluminados de esa calaña, pues no es que no exista, es que no ha existido nunca, y si hubiera existido debería haberse disuelto en estructuras más avanzadas, es decir, las naciones étnicas, como demostró Julio César en su avance por las Galias, son muy diversas, tienen rasgos muy peculiares, muy interesantes desde el punto de vista de la antropología, pero se disuelven cuando hay una potencia política mayor, como es, en este caso, todo el aparataje que incorpora el Imperio Romano, y dan pie posteriormente, con el pasar de los siglos, y aquí ya nos metemos en esto de la España más antigua como nación europea, a unas naciones históricas, naciones que el carácter histórico lo da el reconocimiento mutuo, entre otras cosas, y el hecho de tener unas estructuras propias, tanto relacionadas con el territorio como con la forma de gobierno, como con cuestiones que muchas veces se olvida desde los debates de moqueta,
como las cuestiones del poder distributivo, del poder relacionado con la canalización de recursos y el establecimiento de planes. Eso ya existía en la España pues de los Reyes Católicos, que digamos que simbolizan esta unión entre reinos, una unión que venía ya muy dirigida, como todo el mundo sabe, eran familia, había unos pactos entre reinos pues de un largo aliento, y por poner un ejemplo de conexión institucional con el territorio, pues no hay más que pararse a pensar en qué significa la Mesta. La Mesta es perfectamente una serie de vías de distribución, de canalización, de difusión de la lengua, de difusión de un montón de contenidos, y en definitiva España pues estaba mucho más articulada, insisto, con las particularidades de los siglos a los que nos estamos refiriendo, que muchas naciones europeas, o muchos territorios, o muchas sociedades políticas. Estamos hablando de la nación histórica, étnica, histórica, y la política pues es aquella que da el salto, da la enorme transformación de convertir a los españoles, en el caso de Cádiz, 1812, españoles de ambos hemisferios, pero bueno, reconocidos, insisto, con las hipotecas de la época, pues como algo diferente a lo que había ido ocurriendo anteriormente. ¿Qué ocurrirá en el siglo XIX? Pues que, como digo, hay una serie de territorios, todo el mundo suele aludir en este caso a quienes han alentado estos movimientos regionalistas que devienen en nacionalistas, ya sabemos, las burguesías, el empresariado que tenía unas conexiones internacionales en gran medida importantes, el clero por su miedo en gran medida al liberalismo, y tendremos, pues ya digo, esta especie de grandes cápsulas que luego se presentan posteriormente como las piezas que habría que juntar en ese puzzle al que hemos aludido. No sé si me estoy pasando un poco de tiempo, 3 o 4 minutos. Bueno, yo como luego tendré otra intervención, lo que quiero dejar planteado es este estado de la cuestión, vamos a mostrar un poco las cartas y decir que ahora entraremos en el tema del federalismo con algún ejemplo que además quiero romper en la medida de lo posible esa continuidad que suele establecerse entre estos señores del finales del 19 y los que aparecen, digamos, en el 78. Yo creo que hay un pequeño hiato, hay un hiato que viene pues del mismo modo que las independencias americanas estuvieron alentadas, sustentadas, en gran medida financiadas y alimentadas ideológicamente por terceras potencias, pues veremos cómo en pleno franquismo estos movimientos que nacen ya adultos en el 78 se empiezan a larvar una serie de colectivos plenamente integrados, porque el enemigo aquí no será ya el liberalismo sino el comunismo, y darán pie pues, a una serie de plataformas cuya expresión es la socialdemocracia, y en la cual ya están puestos todas las bases del Estado autonómico y de su desarrollo límite, según los entusiastas del federalismo, que sería esta cuestión que nos trae esta tarde en parte. Yo creo que con esto puedo dejarlo y luego intentaré desarrollarlo. Bueno, pues muchas gracias, y nada, es un honor para mí estar delante de este auditorio, ¿no? Y en esta institución que se la ha tenido de gran prestigio y de gran resonancia en España, ¿no? Sobre todo en el 19 se celebraban cosas aquí, la electricidad apareció por aquí, quiero recordar, en fin, el Ateneo es todo un privilegio poder hablar. Bueno, el blasfemadero de la calle Montera, cuando estaba en la calle Montera, pues vamos a intentar no blasfemar demasiado. Bueno, la tesis, digamos, que podría sostener así muy rápidamente, tiene que ver con, claro, Fernando decía, bueno, aquí en principio vamos a partir de la plataforma de España como existente, ¿no? Y no ponemos en duda semejante cosa. Bueno, pero como se ha puesto en duda, ¿no? Pues vamos a argumentar en favor de esta existencia, aunque resulta un tanto pues tautológico argumentar en favor de esta existencia, de la existencia de España como nación, ¿no? Porque aquí hay que empezar a precisar, ¿no? Porque muchas veces no se niega a España, no se niega al hecho de que existe España, sino que existe España, pero como imposición, como imperio completamente
depredador, decimos nosotros, bueno, un imperio despótico, ¿no? Una especie de infraestructura o superestructura política que viene a oprimir a pueblos que oculta en su seno, que no lo deja autodeterminarse, que no lo deja vivir, florecer libremente, ¿no? Esto es la idea que, más o menos, para no representárnosla, pues vamos a leer, por ejemplo, ¿no? Pues una frase de Carol Rovira, sin ir más lejos, ¿no? Para ver un poco lo que la tesis contra la que vamos a ir, ¿no? Y dice Carol Rovira, ¿se siente incómodo en el Estado español en estos momentos? Le preguntan, y dice él, esto el año 2003. Sí, claro, que me siento incómodo en el Estado español, y no solo yo, y el medio millón de catalanes que nos ha votado, sino muchos más. No se siente español, dice, no, nunca me he sentido español, como no me siento de otro sitio distinto a Cataluña, se entiende, ¿no? Pero yo no baso mi identidad en lo que no soy, sino en lo que soy, se supone catalán, ¿no? Si fueran, digamos, entidades disyuntas, ¿no? España y Cataluña parte de la decisión de principio de que hay una disyunción entre España y Cataluña, una cosa que tendría que probar Carlos de Rovira, ¿no? Por lo menos históricamente, y desde otros puntos de vista que ahora vamos a ver. Pero se parte de este principio, que es un proton-pseudos, diremos nosotros, pero como ahora vamos a probar, ¿no? Que es un proton-pseudos, que es un falso principio, ¿no? Entonces, para abundar más en esta tesitura del panorama político en el que estamos, ¿no? Porque esto lo sostuvo Carol Rovira en el año 2003, pero si preguntamos por ahí en el Parlamento de Cataluña, algunos miembros de muchos de los partidos que allí se sientan, ¿no? Una institución que se supone como diputados representantes de una institución que, el Parlamento de Cataluña me refiero, que se supone es un organismo de España como nación política, ¿no? Por lo menos todavía, ¿no? Pues seguramente obtendremos la misma respuesta de esta de Carlos Rovira en la actualidad. Bueno, y lo hemos escuchado, si no hace falta tampoco. Pilar Rahola le preguntan en el año 1993, 10 años antes de Carlos Rovira, dice, ¿qué es España para usted? Dice, una imposición, una nación, le llama nación, no niega que sea una nación dominante que no permite a Cataluña vivir en plenitud su condición nacional. Es decir, digamos, tiene una estructura como dioscúrica, ¿no? Es decir, en la medida en que aparece España, pues España está negando, como Castor negaba a Polus, ¿no? Pues de la misma manera, cuando España aparece es porque está negando, oprimiendo otras naciones que están latiendo ahí, se supone. Claro, ¿dónde está la prueba de la existencia de esas naciones que están ahí latiendo? Esto es lo que habría que pedirles a esta gente, ¿no? Que probasen esto, ¿no? Dice, España nace en 1714. Dice Raúl, ¿no? Dice, sí, es así, España nace con las armas. Se olvida aquí, por ejemplo, yo que sé, por tener la referencia de los almogávares, yo que sé, por hacer una referencia tan españoles como cualquiera, ¿no? Pero el Roger de la Flor y tal, pues iban allí dando besitos por el Imperio Turco adelante, ¿no? Bueno, entonces, y por el Imperio Bizantino. Entonces, esto es la tesis, digamos, la negación de la existencia de España o una determinada esencia de España. No se niega su existencia, pero sí se le otorga unos atributos, digamos, a España, como esencia, como definición, que, bueno, que se supone niegan la existencia de otras naciones en su seno, que oprime. Que oprime no es que la niegue, sino que lo oprime. Abundando en esto es para que uno no, digamos, no tenga así una especie de referencia vaporosa, pues que esta gente ha dicho cosas de estas y peores aún, ¿no? En este sentido, peores, digo, más terminantes respecto de la negación de la existencia de España o de determinada esencia que supone unos atributos que se presupone en España, pues un Estado opresor, cosas así, despótico, opresor, etc. Todos los atributos que quieran en este sentido. Entonces, dice, por ejemplo, la Declaración de Barcelona, ¿no? Del año 1998, pues dice lo siguiente: debemos superar la fórmula autonómica por cuanto es una carta otorgada por un Estado que, conforme a la definición institucional, dice basarse en una sola nación, única e indivisible, la nación española, negando el carácter plurinacional del Estado. No sabe muy bien esto de plurinacional qué significa, y la coexistencia de otras naciones. Coexistencia de otras naciones se supone coexistiendo con esta nación. Aquí aparece la fórmula generalmente de nación de naciones, ¿no? Una fórmula, como vemos, pues desde el punto de vista de lo que es
políticamente es una incongruencia, no tiene sentido, ¿no? Como círculo de círculos, geométricamente no tiene ningún sentido decir que un círculo está compuesto como un círculo, está compuesto por puntos, no por círculos. Un círculo, ¿no? Una circunferencia. Entonces, decir que la nación española está constituida de naciones a su vez, ¿no? Naciones además oprimidas, se supone, pues claro, es una fórmula parecida, la nación de naciones, a la de círculo de círculos. Lo que pasa es que uno es una expresión política que parece que tiene algún sentido, ¿no? Decir nación de naciones, y la otra es una expresión geométrica, pero ninguna de las dos tiene ningún sentido. Tanto una como la otra, en la medida en que nación exprese soberanía, que es un poco lo que vamos a tratar de vincular ahora. Entonces, cuando nosotros partimos del hecho, de este hecho, de la existencia de España, no lo partimos desde el sentimiento, como dice aquí, yo no me siento español, dice Carlos Rovira. Pero si partir esto es de un idealismo atroz, ¿no? De un voluntarismo, como si la voluntad fundase algo. Es decir, por el hecho de yo sostenerme, sentirme, yo qué sé, pues marciano no fuera realmente, ¿no? Entonces, como si la voluntad, la opinión, digamos, en términos platónicos, y que esto es un poquito de platonismo, que había que introducir, abrir una ventana así en España e introducir el platonismo un poquito, ¿no? Que la opinión, por el hecho de sostenerla, tenga algún fundamento en sí misma. Una doxa, una opinión emitida, no por ser emitida ni por creerla, la creencia en esa opinión, en esa proposición, es base, es fundamento de la verdad, o falsedad, bueno, de la verdad, mejor dicho, de esa proposición. Es decir, no está ahí el fundamento, no está en la creencia, en la convicción que yo pueda tener acerca de la proposición en cuestión. Yo puedo creer con toda la intensidad que soy marciano, puedo creer con mucha intensidad en Dios, vamos por caso, pero mi creencia no fundamenta la existencia de la idea de Dios. No la fundamenta, tengo que apelar a otras cosas, tengo que apelar a argumentos, no a la creencia. Entonces, sin embargo, aquí se apela constantemente a la voluntad, al yo es que no me siento español, pero es que eso importa poco, por lo menos un poquito de materialismo histórico, vamos a introducir aquí. Y entonces, no es que ya España su existencia la reconozca yo, así, porque aquí los tres que venimos, no, que partimos de la plataforma de que España existe por nuestra gana, por la misma que Carlos Rovira no se siente español, pues no. España no la reconozco yo como tal, sino que se reconoce historiográficamente, se reconoce internacionalmente. España tiene asiento en las Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir? Es que no es cualquier cosa. Esto quiere decir que Estados Unidos reconoce a España como nación, que Rusia reconoce a España como nación, que se reconoce mutuamente como nación. España tiene embajadas, la primera embajada, bueno, la más antigua, permanente, ¿no? Fue la embajada de España en Roma, precisamente, ¿no? O sea que su reconocimiento como nación viene de lejos, ¿no? España existe desde el punto de vista historiográfico, es decir, hay toda una tradición historiográfica, ¿no? Y eso se mide en una literatura, en una bibliografía muy extensa, muy espesa, que hablan de España como nación, ¿no? Constituida además por una de las naciones quizás con más especialistas en ella, ¿no? Los hispanistas y tal, ¿no? Junto con los sinólogos, ¿no? Los especialistas en China, que últimamente cada vez van más, y quizás los historiadores, ahora, bueno, comentaristas, etcétera, sobre Estados Unidos, pero yo creo que incomparable aún, ¿no? España probablemente es el país que más literatura en este sentido haya generado, ¿no? Desde el punto de vista bibliográfico, historiográfico y demás. Entonces, y después España existe desde el punto de vista interno, constitucionalmente, por ejemplo, para no hablar tampoco así en el vacío, en lo abstracto. Desde el punto de vista de las constituciones jurídicas que se han establecido en España, constituciones jurídicas me refiero a las constituciones en sentido jurídico, no la constitución en sentido histórico, como decíamos antes, en sentido material, ¿no? Esto que esta distinción que se utiliza formal material, pues bueno, las constituciones formales, ¿no? 1812 la primera, si se quiere 1809, la constitución de, lo que pasa es que como no afectó a España íntegramente y tal, pero bueno, a la constitución me refiero de José I. Pero 1812, pues por ejemplo, 1812 dice lo siguiente, artículo primero, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Es decir, no pone en cuestión la nación española. La nación española es algo que va de suyo, ¿no? La nación es libre, independiente, claro, está hablando de la nación española, etcétera, ¿no? La soberanía reside esencialmente en la nación. Y esto de la soberanía es lo que vamos después a intentar engranar, ¿no? La Constitución de 1856 dice todos los poderes públicos emanan de la nación. Se refiere a la española, obviamente. En el 19 no se pone en cuestión en este asunto, ¿no? En la que reside estrictamente la soberanía.
y por lo mismo pertenece exclusivamente a la nación el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Habla de la nación singular, porque ya todo el mundo presupone que está hablando de la nación española, por supuesto. Constitución del 69, la más, digamos, progresista, se dice, ¿no? Generalmente del 19. Dice, la soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emana, artículo 32, emanan todos los poderes. El artículo 33, la forma de gobierno de la nación española es la monarquía. La monarquía, que después hay que buscar al rey, ¿no? En el 69, porque aún no hay, ¿no? Se encuentra en la figura de Amadeo Saboya. Bueno. Proyecto constitucional federalista, atención, del año 73, de Prima Real, promovido en la Primera República. Un proyecto que no llega a ser una constitución, pero es un proyecto federalista y se redacta una constitución por Prima Real. Dice, componen la nación española, ya está, artículo primero, componen la nación española, no dice las naciones, ni la pluralidad de naciones, el federalismo. La nación española, los estados de Andalucía, el estado son las regiones. Esto se ha invertido ahora, ¿no? Ahora el estado es el estado español, a partir del franquismo, y las regiones son las naciones. Se ha invertido totalmente de esta fórmula federalista, por la cual se proclamó, por ejemplo, desde esta fórmula el Estado catalán, por parte de Companys y demás, primero por parte de Macià y después de Companys con la Segunda República. Entonces dice, compone la nación española los estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, atención, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, regiones vascongadas. Curiosamente, ponemos aquí, curiosamente, no nombran a Filipinas. En Filipinas, a partir del 37, es un estatuto distinto, un estatuto casi en forma de colonia, que reivindica precisamente Rizal. Las reivindicaciones de Rizal son la reivindicación de igualar con Cuba y Puerto Rico a Filipinas, precisamente. Si no, estallaría una revolución. Filipinas dentro de 100 años, dice un texto de Rizal muy interesante. Bueno, la forma de gobierno de la nación española es la República Federal. De nuevo, la nación española. Aquí no se está poniendo en cuestión la existencia de la nación española desde el punto de vista de la Constitución política. La soberanía reside en todos los ciudadanos y se ejerce en representación suya por los organismos de la República constituida por medio del sufragio universal. República, estamos en la Constitución del año 73. Bueno, el proyecto constitucional. Artículo 43. Estos organismos son el municipio, el Estado regional, el Estado federal o nación. Estado federal o nación. Y la nación es la española y no se pone en cuestión. Después, anteproyecto de Constitución del 29, con Miguel Primo de Vera, anteproyecto de Constitución, tampoco lleva a cuajar en Constitución, como todos sabemos, son dos constituciones del 20, son la del 31 y la del 78, no hay más. Y dice lo siguiente, España es una nación constituida en estado políticamente unitario. Su régimen de gobierno es la monarquía constitucional, pero aquí ya subraya el carácter unitario. Esto ya habla, del año 29 ya habla de que hay fuerzas que ya no... que, claro, si tiene que expresar, que tiene que explicitar que es unitario, es que ya hay fuerzas disolventes, ¿no? Ya hay fuerzas que buscan la divergencia de partes, ¿no? Entonces por eso ya es llamativo que ya hablen de unitario, ¿no? Como lo hará, ahora veremos, la del 31, ¿no? Su régimen de gobierno es la monarquía constitucional. El Estado ejerce la soberanía como órgano permanente representativo de la nación. Entonces, el Estado es representativo de la nación. Porque lo que se ejerce es la soberanía, que es el concepto clave. El concepto clave es soberanía, como ahora veremos. Pues dice, la soberanía es indivisible. El Estado no podrá, bajo ninguna forma, cederle, compartirla, ni delegarla total o parcialmente. Ceder soberanía es un contrasentido, porque si tú cedes soberanía es que pierdes un poder que se supone tenías, pero si pierdes ese poder ya no puedes cederlo. Entonces es contradictorio, cesión de soberanía es un concepto que también suena, ceder soberanía, puedes decirlo, pero no estás diciendo una contradicción, es imposible ceder la soberanía, porque si en las Cortes, bueno, el Estatuto del año 2006 de Cataluña, si las Cortes reconocen a Cataluña como soberana, entonces ¿quiénes son las Cortes para reconocer nada? Si es soberana ya, a Cataluña. Pero no las Cortes españolas, que van a reconocer las Cortes españolas que Cataluña es soberana. Tendrá que hacerlo Cataluña, porque si no estamos... es una contradicción. Si el reconocimiento nacional de Cataluña depende de las Cortes Generales de España, entonces su reconocimiento como nación independiente, que tenga que ser sancionado por las Cortes, lo que hace es que no es independiente, porque está dependiendo de que las Cortes lo reconozcan. Y si la reconocen como independiente, es como la paradoja de Epimenides el cretense. Todos los cretenses mienten, dice Epimenides el cretense, ¿no? Pues si miente dice la verdad y si dice la verdad miente. Es una paradoja de esta misma característica, más o menos. Es decir, si las Cortes reconocen la soberanía nacional de Cataluña, pues entonces no están reconociendo nada porque las Cortes se están disolviendo en Cataluña. Ya no tienen nada, no tienen ningún poder en Cataluña las Cortes para reconocer ni no reconocer. Esta es la cuestión. Bueno, entonces,
Lo que pasa es que hay que tener una noción de soberanía, esa es la cuestión. En la Constitución del 71, digamos la más utilizada ideológicamente, ¿no? La del 71, la Segunda República. Dice, España es verdad que en la Constitución de la Segunda República, a instancias de un autor catalanista, se quitó el concepto de nación española en el preliminar. Cosa que fue muy discutida por Menéndez Pidal y que, por ejemplo, el que tiene el nombre de una universidad en Cataluña, Pompeu Fabra, no, el otro, Caroz, que se apellida Caroz también. Caroz, es que hay apellidos que los carga el diablo, ¿no? Caroz, bueno, me sale el nombre. Pues este hombre, Rovira y Virgili, eso es Rovira, el apellido que carga el diablo. Caroz Rovira, pues Rovira. Rovira y Virgili, discutió diciendo a Menéndez Pidal la siguiente perla, diciendo que como era catalán, que se cerrase el pico. Esto fue lo que dijo Rovira y Virgili a Menéndez Pidal, que protestó por esa situación, por haber quitado la palabra nación de la Constitución republicana. Entonces, pero aún así, lo quitan del preliminar, pero el articulado no. Entonces, artículo primero, España es una república democrática de trabajadores de toda clase, famosa fórmula un tanto llamativa, ¿no? Que se organiza en régimen de libertad y justicia, tal. Los poderes de todos los órganos emanan del pueblo. La república constituye un Estado integral, no federal, un Estado integral, ¿no? Fórmula que reivindicó el PSOE, precisamente, Jiménez de Asúa, que fue el presidente de la comisión de la formación de la Constitución, de la redacción de la Constitución, Jiménez de Asúa, que precisamente reivindica el carácter integral, un poco emulando la Constitución de Weimar, que es de donde está sacada, la Constitución de la República de Weimar alemana, de Estado integral frente a la fórmula de Estado federal. La Segunda República no fue un Estado federal, explícitamente va contra el Estado federal, diciendo que es un Estado integral, esto que lo recuerden, que recordárselo a algunos, ¿no? En ningún caso admite la Federación de Regiones Autónomas, artículo 13. En ningún caso se admite la Federación de Regiones Autónomas. Está prohibida la federación, igual que la actual, en el 78. Artículo 53. Serán elegibles los diputados todos los ciudadanos de la República mayores de 21 años, sin distinción de sexo ni de edad de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley electoral. Los diputados, una vez elegidos, representan a la nación. Aquí se les ha colado. La nación, claro, la nación española. No representa a la nación catalana, la nación española. Los diputados. Artículo 67. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. De nuevo, la nación, la única, ¿no? Necesariamente, si no aclararían a la nación española y no a la nación catalana, no lo aclara. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque todo el mundo entiende que es la nación española. O sea, la propia Constitución republicana, pues parte del hecho de la existencia de España como nación política y por lo tanto como sujeto de soberanía, indivisible y que no se puede ceder, etc. Bravo Murillo definió muy bien el concepto de soberanía. Dice Bravo Murillo lo siguiente: soberanía es la facultad de legislar, de hacer las leyes, de disponer qué y bajo qué reglas ha de gobernar y administrar, es decir, de hacerlas cumplir, ¿no? El poder ejecutivo, de imponer preceptos a todos. La soberanía en los estados constituidos, como lo son todas las naciones, España incluida, se ejerce legislando, gobernando, disponiendo y mandando en general. Consecuencia de ello es que quien tiene facultad de hacer esto debe llamarse soberano. ¿De acuerdo? Entonces, la soberanía no se puede, por lo tanto, limitar, no se puede ceder. Esto es un contrasentido. Y, como vemos, todas las constituciones, ahora leo la del 78, que dice lo siguiente: España se constituye un Estado social, democrático y de derecho, que propugna como valores superiores de ordenamiento jurídico. La soberanía nacional reside en el pueblo español, de que emanan los poderes del Estado, la forma política del Estado español y la monarquía parlamentaria. El artículo segundo, la Constitución se fundamenta, y aquí viene pues algo que no aparece en ninguna otra Constitución, curiosamente, y aquí viene pues el enigma este político, ¿no?, del que hablamos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Claro, ahí está el problema, las nacionalidades. ¿Qué es eso? ¿Qué son las nacionalidades y regiones? ¿Cuántas nacionalidades hay? En la Constitución no se determina cuáles son ni cuántas hay. Se presupone, ahora tengo aquí un texto de Maragall que no voy a leer porque creo que no sé si me estoy alargando ya demasiado, de Maragall, que dice 3 y alguna más, es una cosa muy precisa, ¿no?, de Pascual Maragall. 3 y alguna más, dice así literalmente, ¿no? Por aquí, bueno, lo tengo por aquí. 3 y alguna más, ¿no? Entonces, claro, pero todo el mundo, más o menos, pues, sobre todo porque hay facciones en España que se han encargado de
han cristalizado la idea de nación fragmentaria, digamos, considerar una parte de España como nación en sí misma, ¿no? Sentido cultural, un sentido muy vago, porque su prueba histórica pues no está clara, ¿no? Vamos, nada clara. La claridad de esa prueba no es la historia, la ficción, o sea, la negación de la historia, mejor dicho, ¿no? Para tratar de probar la existencia de esas naciones distintas de la española y la consideración de partes de España como fragmentos que constituyen en sí mismos todos nacionales. Eso falta la prueba, falta una prueba histórica de eso. Aquí, precisamente lo que no existe es Cataluña como nación. Lo que no existe es Galicia como nación. Eso no existe históricamente, no existe. No hay, no existió, ni existe, ni existió nunca. Otra cosa que pueda existir, eso por supuesto, puede llegar a existir si un fragmento termina, digamos, Yugoslavia, etcétera, ¿no? Entonces, pero la posibilidad de existir, mucha gente dice, no, pero es que puede que exista. Bueno, puede, pero de momento no lo es. Entonces, lo que no tiene sentido es decir, como puede que exista, existió. Es la falacia del argumento dominador, ¿no? Que decíamos clásicos griegos. Como puede que exista, como es posible, pues fue. Pero bueno, eso es una falacia. Es decir, cuando exista, pues digo, bueno, retrospectivamente, si llega a existir, si llega a constituirse en nación, Cataluña, es decir, que se formen leyes en Cataluña solo para Cataluña, que exista la categoría de ciudadano catalán, porque no existe. Ciudadano español en Cataluña. Ciudadano catalán no existe. El presidente de la Generalidad de Cataluña no es el presidente de los catalanes. Se cuela uno, esto y ya está. Es el presidente de los avecindados en Cataluña, que es muy diferente. Y los avecindados en Cataluña no son todos catalanes. Es más, hay muchos que no son ni españoles. Algún noruego habrá en Cataluña, no sé. Marroquí, y esos no son catalanes. Y sin embargo su presidente a nivel regional, administrativo o autonómico, es exactamente el mismo que el de Jordi, en catalán más o menos, el N catalán, Jordi. Entonces, claro, este tipo de disquisiciones pues no se suelen hacer, ¿no? Entonces, en definitiva, no es un deseo o una opinión, obviamente, decir que España existe como nación. Es que está reconocida, pues desde el punto de vista internacional, por un montón de instituciones, ya no solamente políticas, es decir, por los 200 y pico de naciones que existen en el planeta, todas reconocen a España. Es verdad que hay una, y solo una, que hay partes de España que no la reconocen como suya, que es Marruecos, Ceuta y Melilla y Canarias. Que aquí tengo toda la lista de reivindicaciones que se lleva haciendo en los años 60, 50, 60, por parte de Hassan II primero y después por Mohamed VI, de reivindicaciones de eso como marroquí. Pero es lo único. Después España tiene un contencioso con Gran Bretaña de que una parte de Gran Bretaña, porque esto vale también para Gibraltar, no es español, es británico. Que queremos que sea español, muy bien, pero habrá que conquistarlo, como se intentó varias veces, ¿no? Y cada se murió intentándolo, ¿no? O sencillamente, desde el punto de vista diplomático, pues ganar la partida a Gran Bretaña. Claro que está armada Gran Bretaña atómicamente, entonces eso pues pierde uno muchos puntos con eso. Pero mientras es británico, Gibraltar español, pues no. Gibraltar, que eso significa una reivindicación, sí, pero esa reivindicación lo que prueba es que no lo es, precisamente, pues si no lo reivindicaría. Entonces, España está reconocida institucionalmente a nivel político por el resto de naciones. Claro, el resto de naciones, ¿qué pasa? Que están en la inopia. Pero además, eso implica relaciones reales, de materialismo histórico, o en este caso materialismo político, no histórico, en el presente, ¿no? Reales, de embajadores que tenemos en distintas sedes por ahí adelante, en cuanto que representantes de España en esos países. Con una ciudadanía, la española, que está reconocida, por ejemplo, pues por un instituto como la Unión Europea, o con todo el tropel de empresas que hay en España, reconocen a España como nación, por ejemplo. Es decir, digamos, toda esa... Es decir, desde el punto de vista social, cultural, pues el Instituto Cervantes, pues el Instituto Cervantes es una institución española, pues que anda, tiene pues sedes por ahí también, española. Entonces, todo eso es un reconocimiento, no es un deseo. Yo es que me siento español y creo que existe, ¿no? Es que no es una creencia, esta es la cuestión. Es que es
Pues una afirmación que va acompañada de estas pruebas, de las que estoy hablando, desde el punto de vista del presente político, pues estas naciones que reconocen a España, Estados Unidos reconoce a España, participa de ella con otras naciones, pues en la OTAN, en ¿qué sé yo?, en la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y la OCDE, lo que quieran ustedes desde el punto de vista institucional. El poder diplomático de España pues está ahí presente. Y no es de Cataluña ni del País Vasco, es de España. Desde el punto de vista historiográfico, pues hay toda una historiografía que habla de España, y de su historia y de tal. Desde el punto de vista emblemático, pues hay unos emblemas, la bandera, el himno, tal. O sea, que no nos gusta, bueno, a mí qué me importa que le guste o no le guste. Si yo lo que digo es que representa a España realmente. No que me guste o me deje de gustar, sino que representa realmente a España, que no es una creencia. Esto es la única afirmación que quiero hacer de momento, ¿no? Es que España es una realidad existencial, que existe como tal, y que negarla supondría, pues por lo menos probar en sentido contrario esta tesis con pruebas del mismo calibre que acabo de dar y que sean más poderosas en este sentido. Y no es prueba el deseo, la voluntad, la gana, la opinión. La opinión no es prueba. El yo creerme no español, pues no es prueba de que no lo sea. Hasta ahí. Perfecto. Bueno, ya lo tiré. Pues abrimos un turno de preguntas y de discusión. Agapito. Bueno, en primer lugar, felicitaros por las magníficas exposiciones que habéis hecho y también felicitar a Antonio Chazarra porque os ha dado alojamiento en el Ateneo para hablar del tema más actual de la filosofía española contemporánea, ¿no? Yo quiero haceros 3 preguntas muy sencillas sin salirme de los planteamientos que habéis hecho. La primera se refiere, bueno, por el orden que Iván, como tú has hablado, la leyenda negra. No se oye bien. Decía que voy a hacer 3 preguntas después de felicitar a los ponentes por las magníficas exposiciones que han hecho, uno contra la leyenda negra y el otro defendiendo la realidad histórica de España, la realidad de España, la realidad histórica, política, económica, social, diplomática e internacional. Con ánimo no de polemizar, sino por el contrario de abundar en lo que yo creo que sigue siendo el problema fundamental de la historia de España, por lo menos desde 1808. La primera pregunta a Iván, más que una pregunta, esa es una duda que yo tengo. A mí me da la sensación que el modelo de imperio español que habéis adoptado los dos, a mí me parece que lo comparto, pero no solamente lo comparto, sino que sigue siendo hoy quizá un modelo civilizatorio frente a los otros 2 grandes modelos civilizatorios que se han desarrollado desde el siglo XVI. Para hacer la pregunta, si me permitís, tengo que decir que los otros 2 modelos civilizatorios es el modelo sajón y el modelo francés. El modelo sajón, como todo el mundo sabe, el modelo de ciudadanía sajona, es que Inglaterra, Gran Bretaña, conquista y da derechos según le parece, según le va a tierras. Entonces podemos encontrar que los indios pues, pueden tener unos derechos y a lo mejor dentro de 100 años, si se portan bien, les dan más derechos, ¿no? Pero nunca son ciudadanos británicos. Este modelo es arduo, complicado y es uno de los problemas fundamentales que tiene hoy Inglaterra. Toda vez que, por ejemplo, los ciudadanos británicos musulmanes hoy, pues algunos tienen más derechos que los judíos, incluso que los propios ingleses. O sea, ese modelo civilizatorio ha sido muy complicado y desde luego es un modelo que abunda en lo que habéis dicho vosotros, el modelo depredador de ciudadanía. Luego tenemos el otro modelo, el modelo francés, pues que es, como todos sabemos, es un modelo unitarista. Todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual y no reconocemos nada de vuestras costumbres, tradiciones, etc. Esto ha creado unos problemas terroríficos a lo largo de la historia de la descolonización francesa, pero sobre todo ha creado problemas aquí y ahora. Cuando digo aquí y ahora, hay 3 generaciones que están sin integrar
en Francia en estos momentos de origen musulmán. Es decir, estos dos modelos de imperio han sido terribles, mientras que el modelo español ha sido un modelo integrador. Es decir, a partir de la célula real de Isabel la Católica, de que hay que respetar todo, aquí no se puede romper nada, aquí todos los seres humanos son iguales, y esto es el modelo de evangelización, este es el modelo español, ¿no? Y esto es muy importante, en mi opinión, ¿no? Y es lo que te sugiero a Iván para que tú introduzcas a la hora de hablar de la leyenda negra. Efectivamente, leyenda negra que está creada desde Bartolo de las Casas, que fue el tipo que fundamenta el esclavismo, es Bartolomé de las Casas. Cuidado, no al revés. Colón también. No, bueno, pero en fin, pero no quiero extenderme, simplemente mostrar. Y luego, el modelo de colonia, tú no has hablado de colonia. España nunca tuvo colonias, España tuvo virreinatos. Únicamente se introduce el concepto de colonia cuando llegan los Borbones y entonces introducen el modelo francés de administración. Y esto es muy importante no para desmontar la leyenda negra, porque no la vamos a desmontar, sino simplemente, únicamente para ver la actualidad que tiene hoy el modelo del Imperio Español. La segunda pregunta... La segunda pregunta te la dirijo entonces a ti, Pedro. Yo te felicito por ese afán, por esa voluntad de negar, bueno, o de defender lo que es obvio. Mal está un país cuando tiene que defender lo obvio. Y por eso felicito tu voluntad, tus ganas. Pero te voy a hacer no una observación, sino creo que el problema más importante que ha tenido España a partir del año 75, para formularte la pregunta tengo que hacerte esto, ¿no? Yo creo que los nacionalismos en España pues han tenido una base de carácter historicista, es decir, ha habido una deconstrucción histórica, han manipulado la historia o bien han manipulado la lengua. En el caso catalán, pues la lengua se ha usado no como un vehículo de comunicación, como es el castellano, sino como diferenciación. Y en el caso vasco es lo mismo. También hay motivos etnográficos, etnológicos, pero yo creo que a partir del año 32, 34, pero sobre todo a partir del año 75, se introduce, por desgracia, un argumento terrorífico en los nacionalismos. ¿Me deja acabar? Que somos muchos los que quieren hacer Entonces, preguntas. la historia... Hay muchos que quieren hablar y de otra conferencia. No venimos a escuchar La historia es muy sencilla. Introducir en la crítica al nacionalismo que cuestiona la nación española un argumento clave que trae la izquierda, que es el derecho de decisión. Y finalmente, yo creo que frente a la... Y finalmente, creo que es necesario para combatir el nacionalismo introducir el deseo, el sentimiento de ser español. O sea, yo con toda la rapidez de que sea capaz. Por supuesto, vamos a ver, yo he intentado matizar, espero que se haya entendido, que todo... Estoy respondiendo. Me toca. No, vamos a ver, cuando decimos generador, por supuesto entendemos pues que hay desajustes. Eso es... Vamos, lo he intentado subrayar y creo que debe quedar claro que no es una cuestión pues completamente homogénea y que todos llevan unas instrucciones clarísimas. Por supuesto que ocurrieron grandes errores humanos y en algunos casos programáticos porque hubo que hacer correcciones. Desde luego, España no tuvo colonias. Yo en el libro de la leyenda negra, precisamente para evitar esta especie de patrioterismo, como si la leyenda negra solo afectara a españoles, simplemente me he limitado a citar, he intentado desarrollarlo un poquito, a un historiador argentino, Óscar Levene, que tiene un libro muy clásico, Ricardo, perdón, las Indias no fueron colonias. Bueno, pues no fueron colonias. Sí que es cierto que
hay cierta ambigüedad en la palabra colonia, precisamente por esta especie de contaminación del francés en el siglo XIX, que tanto contaminó, y todavía hay quien le encanta leer citas en francés y recrearse en estos afrancesamientos vacuos. Pero España pues tuvo virreinatos, luego esos virreinatos, precisamente por cristalizar en torno a ciudades. Esto es fundamental. El Imperio Español es un imperio de ciudades, ciudades además que no están en la costa, sino que penetran, y la prueba de ello es la Ciudad de México, que está en mitad del continente, que yo muchas veces he dicho que es el Imperio Español y la hispanidad hoy por hoy, el centro de gravedad es la Ciudad de México, no es ni Madrid ni muchísimo menos. Madrid son los aledaños, es la periferia. Eso por un lado. Luego, con respecto a los otros modelos, pues efectivamente ninguno de ellos, ni siquiera Francia, integró tanto, porque yo traería como contraprueba de la no integración la entronización del caníbal Bokassa, porque no olvidemos que Cortés lo primero que prohíbe es aunque sí que tuvo que darles algo de nutrientes a los tlaxcaltecas después de una de las batallas, con algunos despojos de mexicas, pero prohibió la antropofagia, o eso se limitó pues en la medida de lo posible. Y aparte de Bokassa, yo traería el caso de Haití. El huracán de Haití dejó las vergüenzas francesas al aire, ¿eh? Y eso es lo que tengo que decir para no extenderme más. Yo decir muy brevemente también que el sentimiento, digamos, o el introducir elemento sentimental en la defensa de España me parece un error, sencillamente porque a un sentimiento se lo pone otro y ya está, y no hay discusión posible. Es decir, decía Sócrates, parece que con esto, dice: querido Gritón, tu buena voluntad sería muy de estimar si le acompañara algo de rectitud, si no, cuanto más intensa, tanto más penosa. Cuanto más buena voluntad, si no la acompaña rectitud, si no hay razón, si no hay racionalidad en aquello que sentimentalmente se defiende, cuanto más intensa, peor. Entonces, esta es un poco la idea. Que a los españoles, pues bueno, si les gusta o no les deje de gustar, ahí hay que ir a la razón histórica, la razón historiográfica, por ejemplo, pues eso. Es decir, probar, por ejemplo, que pues, decimos ahora del Imperio Español, ¿no? Pues en los documentos en los que se dice pues cómo hay que tratar a los indígenas. Entonces, por ejemplo, pues el documento del Testamento de Isabel la Católica, que dice que son igual que los campesinos castellanos, tratarlos exactamente igual. Entonces, y claro, eso puede ser también una expresión de buena voluntad por parte de Isabel la Católica. ¿Se les trató o no se les trató? Pues se les trató. Entonces, y hay pruebas y tal, entonces hay que coger las pruebas, sencillamente. Y la prueba del algodón historiográfica pues es el documento. El documento y otras pruebas, por supuesto, ¿no? Un documento que arma, digamos, otras pruebas que son la propia realidad que se está describiendo o que se está reflejando o representando en ese documento. Entonces, claro, dice, no, bueno, eso lo dirían ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es la prueba en contra? ¿Cuál es? ¿Tu fantasía? ¿En qué documento estás probando lo contrario? ¿Cuál es el documento? Se llama el documento que se pruebe lo contrario. O las pruebas de otro tipo, pues por ejemplo, pues, claro, si uno ve, decía un teólogo, Venancio Carlos se llama, que expone todas estas cuestiones en un libro que se llama Los teólogos de Salamanca y la conquista de América, el año 40 y tantos es el libro. Entonces decía que una de las pruebas más favorecedoras para España, aunque significa España en América, es la cara de Evo Morales, por ejemplo. Se llama Evo Morales. Si uno mira la etnología norteamericana, pues ve que el 80% de la población mexicana pues, es de procedencia indígena. No son indígenas, algunos no son, ¿no? Porque digamos, nos penetró lo suficientemente la articulación, la morfología, digamos, socioeconómica o política de una nación canónica allí, ¿no? Entonces tienen bolsas de marginalidad y bueno, pues hay que incorporarlos, no dejarlos como indígenas precisamente, por lo contrario, incorporarlos como ciudadanos de pleno derecho, de ciudadanos mexicanos. Entonces, claro, México, por ejemplo, pues no es el Imperio Azteca. Esto lo decía muy bien Octavio Paz, que decíamos antes del laberinto de la soledad, ¿no? México, y desde el punto de vista institucional, jurídico, de todo, está sobre la base de la Nueva España, no sobre el Imperio Azteca. Y Perú exactamente igual con respecto al Imperio Inca. No es cuando se produce la emancipación de las naciones hispanoamericanas, no es la restauración de las naciones indígenas.
lo que se produce ahí, y mucho menos. El corte, las propias fronteras, etcétera, responden a la institucionalización de los virreinatos, pero también de las audiencias, de los obispados, como por ejemplo Honduras, que surge de un obispado, las audiencias, como por ejemplo pues República Dominicana, etcétera, o de los virreinatos, como puede ser México, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se restaura ahí son lo que se produce de nuevas no se restaura nada. Lo que se produce de nuevas es una eclosión, digamos, pues lo que se llama en Aristóteles, ¿no? Una metábasis a otro género, ¿no? que es la formación de nuevas naciones que antes no existían. Entonces, esta es la cuestión. Y como culminación del proceso, que es un poco la tesis del libro este que hablamos al principio, vamos, que presentó Fernando de mi autoría, cosa que es verdad. Entonces, la culminación del Imperio Español, claro, todos lo ven como un fracaso. Es decir, la emancipación como un fracaso, la independencia, por fin dejan de ser esclavos, se convierten en libres. Esto es la proyección que se hace sobre la morfología del Imperio Español, ¿no? Como una especie de despotismo, ¿no? Que ha apresado, digamos que ha hecho presa sobre las naciones americanas, y la independencia supone su liberación de esa cárcel en la que estamos. Pero es que no es así, porque lo que se restaura no es lo que había antes, o no se han quedado encarcelados y se han excarcelado, no, ha surgido una nueva cosa. Eso quiere decir que se produce, que es la propia morfología del imperio la que produce esa cosa nueva, que es una dinámica interna del propio imperio, además expresada por los autores que yo aquí pues trabajo, que son Vitoria, Sepúlveda, etcétera, que tienen esa proyección. Es decir, tutelar a esos pueblos, a esas naciones indígenas, a los indios, tutelarlos, es decir, no aniquilarlos, esto para empezar, no aniquilarlos, sino tutelarlos hasta que adquieran suficiente base, digamos, desde el punto de vista de articulación, desde el punto de vista jurídico, penal, etcétera, para que, entre otras cosas, por ejemplo, pues no se comen unos a los otros y cosas así, que resulta realmente molesto, ¿no? Para un ciudadano que te coma, ¿no? Entonces, pues establecer una morfología del derecho, claro, que llevan los castellanos. Dicen, es que eso es imposición etnocentrista y no sé qué. Bueno, los castellanos van a imponer lo que conocen, que es lo suyo. Entonces, que es lo suyo, y con unos sistemas de articulación de jurídicos y demás, mucho más desarrollados, por supuesto, que los aztecas. ¿De acuerdo? Entonces, coaligados con otros pueblos por allí y tal y cual. Entonces, lo que se produce, por lo tanto, es una eclosión de nuevas naciones, y no una liberación de naciones oprimidas. Eso es pedir el principio de nuevo de las naciones formadas antes. Estás pidiendo el principio. Ruego brevedad. Tienes la palabra, no sé cómo te llamas. Pues quiero agradecer a Iván Vélez y a Pedro Insua estas brillantísimas intervenciones, a mi entender. Así como el hecho de que estas intervenciones pues tengan lugar aquí en el Ateneo, porque tratar esta cuestión, y del modo además en que se ha hecho, tan valientemente, hay que decir, aquí pues como no va a traer reminiscencias de todos los ateneístas que han intervenido en debates aquí desde el siglo XIX, y que fácilmente se nos vienen a las mientes respecto a lo que podrían pensar o decir si tuviesen que asistir a esta situación por la que atravesamos. Continuadamente pues se dicen cosas tales como que no existe España o no existe el español. Y en fin, pues muy brevemente entonces, dos cuestiones. Gracias desde luego por haber recordado con este valor y con tal energía lo que podemos considerar desde varios puntos de vista como meridianas obviedades, pero en fin, no lo son tanto en la medida en que estamos acostumbrados a que prestigiosos intelectuales y pretendidos conocedores de la realidad histórica española y universal pongan en tela de juicio la existencia de la nación española. En fin, es fácil recordar casos al respecto. Por ejemplo, catedrático de filosofía que en cierto programa radiofónico
se descolgó diciendo, aparentemente siguiendo la tesis de Marx, que España es una nación muy tardía y fallida, pero que en cambio hay que reconocer la soberanía de todas aquellas naciones, confundiendo lastimosamente nación étnica con nación política, todas aquellas naciones que ya tenían cortes en la Edad Media, con lo cual, claro, se remontaba uno, resultaba que claro, él quería defender a Cataluña, o repetitivamente a Galicia, pero resultaba que, claro, que las cortes más antiguas eran las del Reino de León, que evidentemente no tienen la menor en fin, posibilidad de ser tomadas como institución útil para el análisis contemporáneo. Y entonces, en fin, con gran brevedad, como digo, por favor, un poquito de brevedad, sí, Fernando. Nada, sencillamente, honestamente no creo que me haya extendido tanto. No. Y entonces, con gran brevedad, como digo, una pregunta, desde luego, y una observación rapidísima. La pregunta se refiere al símbolo más común de la nación española, que como todo el mundo sabe, pues naturalmente es la bandera, claro. Y ¿cómo interpretáis el hecho de que precisamente los que somos republicanos nos encontremos con el problema de que defender la república como preferible a la monarquía, como régimen político, implique necesariamente tener que cambiar el símbolo, hasta el símbolo más básico de la unidad nacional, como es la bandera, que como todo el mundo recordará, no se alteró con la Primera República, sino con la Segunda. Y la otra cuestión se refiere, claro, a esto que parecía que Pedro Insua podía estar defendiendo de una manera, quizá por su obviedad, ¿no?, algo beligerante. Claro, pues aquello que nos dice inmediatamente Spinoza o cualquier clásico cuando trata las cuestiones políticas, Spinoza en el Tratado Político, por supuesto. La soberanía es indivisible. Todos sabemos que, por supuesto, ha habido que ceder parte de soberanía a la Unión Europea, etcétera, que hay procesos de asimilación transnacional, etcétera. Pero lo que dice Spinoza y lo que dice cualquier tratadista político desde los griegos clásicos, que la soberanía es y tiene que ser indivisible. Y que, naturalmente, la razón está en que se tardan siglos de distribución de los recursos materiales y humanos para convertir un territorio en habitable. Muchas gracias. No, pues efectivamente la bandera, vamos, yo daría una disociación entre lo que es ambos emblemas como símbolos de la nación española. La bandera republicana es tan española, la bandera de la Segunda República, segundo republicana, es tan española como la bandera bicolor. No por ser de la Segunda República deja de ser española, como acabamos de ver. La Constitución republicana reconoce a España como nación, ¿no? y la reconoce representada en ese emblema. Entonces, es tan española como la otra, exactamente igual. Y tan republicana es la bicolor como la tricolor, ¿sabes? Porque la Primera República, ya es verdad que hubo un proyecto de cambiarla y tal, la Primera República fue hecho así y ya he tardado más tiempo en hacer así que la duración de la Primera República, ¿no? Entonces, pues claro, no dio tiempo a prácticamente nada. Pero, bueno, de hecho, ¿no?, el hecho es que es una bandera republicana, exactamente igual, ¿no? Entonces, efectivamente bueno, son cuestiones más o menos, no estéticas exactamente, porque la bandera no es cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí lleva representado muchas cosas, ¿no? Y de su factura, etcétera. Es verdad que, por ejemplo, el escudo es una entidad mucho más, desde el punto de vista de la emblemática, pues dice mucho más, para hablar en estos términos, que la bandera, pero bueno, o sea que en ese sentido, pues sin ningún problema, naturalmente. Y respecto de la segunda cuestión, pues, vamos a ver, es una cuestión pues quizás muy compleja de responder, ¿no? Pero bueno, no es una cuestión propiamente dicha, ¿no? Es un subrayado que digamos por el cual se ampara desde el punto de vista doctrinal, teórico-doctrinal, pues la tesis de que la soberanía es indivisible, ¿no? Entonces, pero digamos, por no apelar a la autoridad de estos clásicos, ¿no? Si la soberanía es hacer la ley, hacer cumplirla y castigar al que no la cumple,
Esto es la soberanía, el poder ejecutivo, bueno, dicho desde ciertos puntos de vista, pues el poder legislativo hacer la ley, el poder ejecutivo hacer cumplirla y el poder judicial pues castigar a aquel que no la cumple. Pues claro, si en determinado territorio existen dos órganos que hacen la ley y la hacen cumplir y tal, pues es lo que llaman los clásicos también un imperio dentro de un imperio, y es un absurdo político. Es decir, no puede haber una administración de justicia que sea dual, que desde el punto de vista penal, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues sea un organismo, la ley, digamos, esté solapada por otra. Pues esto es lo que pasaba, por ejemplo, con los judíos en España, ¿no? Es decir, el judaísmo en España en 1492, ¿por qué se expulsaron los judíos? Pues una de las razones, yo creo, más claras es la razón administrativa. Es decir, los judíos, dentro de sus guetos, de sus aljamas, pues administraban justicia según les parecía. Claro, esto desde el punto de vista político es un desastre, porque resulta que aparece un señor sin la nariz, porque además por lo visto el sistema penal judío, pues la amputación era muy común, ¿no? Cuenta, por ejemplo, que lo cuenta Josep Pérez, por ejemplo, pero bueno, podría haberlo contado cualquier otro. La amputación como sistema de castigo pues era muy común, y entonces, pues, digamos, los soberanos, los reyes católicos como los se encontraban con que existían conciudadanos, digamos, ciudadanos judíos, ¿no? Tenían una condición diferente, eso es verdad, por ser judío, etcétera, pues, no entramos ahí, pero bueno, el hecho es que la justicia se administraba de manera distinta a la justicia ordinaria. Pues, porque allí, pues, en las aljamas, pues, los jueces judíos determinaban que por hacer esto, pues, le amputaban la nariz. Eso era ajeno, extraño, completamente heterogéneo con respecto al derecho castellano. Entonces, desde el punto de vista administrativo no funciona un derecho u otro. ¿De acuerdo? Otra cosa es que puedas, por ejemplo, Estados Unidos, estados de origen federal, ¿no? Pues en un estado existe pena de muerte, en otro no, ¿no? Pero eso son cuestiones administrativas que también se regulan desde un poder central, que tolera que en unos exista una pena de muerte a determinadas sociedades, a determinados delitos, y en otros no. Pero siempre todo depende de la administración central, que es la soberana. Entonces, es decir, la diversidad judicial, por ejemplo, tampoco quiere decir que exista una diversidad en la soberanía, porque las leyes son distintas. Por ejemplo, pues una ciudad con puerto, pues no es lo mismo una ciudad sin puerto, no es lo mismo la capital que otras ciudades. Madrid tiene un estatuto, que esto nadie lo ha dicho. Yo creo que en la historia de... Voy a decir una novedad, sí, historia de... Vamos, política, presente en la historia universal. Madrid tiene un estatuto especial, por ser capital, del año 2006 redactado, que no ha nombrado nadie nunca. Ni siquiera Sabina cuando hizo el himno. Entonces, ni García Calvo, ¿no? Bueno, no sé, uno de los dos. Entonces, claro, es decir, confundir la diversidad jurídica por la propia naturaleza diversa de la propia realidad social, política, social, económica, etcétera, cultural de España, con una pluralidad nacional, pues claro, es forzar, es saber lo que es la soberanía, es forzar muchas cosas. Mire, yo lo voy a decir. ¿Puedo hablar? Bueno, pero la palabra es que hay personas que tienen media... Contesto yo y vamos reorganizándonos. Sí, yo también. Vamos a ver, la cuestión de la bandera, a mí me parece, aparte de esos episodios de sastrería que todos conocemos, fallida, ¿no? En cuanto al pendón de Castilla, que si estaba más rojizo, más malva, bueno, eso son cosas un poco de sainete, ¿no? Pero bueno, parece ser que era así. Bueno, yo creo que al margen de la anécdota, yo creo que subyace debajo de la anécdota ya cierta idea de esas diferencias graves entre lo aragonés y lo castellano. Yo creo que fue una forma, es una interpretación, pues de intentar hacer esos ajustes, porque ya se habían producido los desajustes a las que yo no he podido llegar por cuestiones de tiempo, pero en fin, otro día será. Luego, pues claro, tiene razón Pedro, es una bandera española, por supuesto. Como ahora, por cierto, yo me he dado cuenta que en las redes sociales tiende a reaparecer la bandera del Imperio Español del aspa de San Andrés, por lo que sea, yo no sé si es que es una moda, pero tiende a reaparecer. Entonces, claro, el que se quiera situar, porque aquí yo lo que voy a defender es que hay cierto fetichismo con respecto a esa bandera. No sé por qué razón, si hubiera una tercera república, que no pasa absolutamente nada porque la haya, pues no sé por qué razón hay que cambiar la bandera. Habría que hacer, o sea, no sé por qué el rojo, Gualda y en fin, no sé por qué hay que cambiarlos, pero... Porque una la eligió el pueblo.
Bueno, pero eso ya habría... Bueno, es que a ver cómo se llega a esa tercera, si se llega. Vale, pues esos son futuribles. Esos son futuribles, señor. No son futuribles. Ni mucho menos. Es una verdad histórica. No sabe, ¿lo va a elegir el pueblo? No lo sabemos. Bueno, bien. Bueno. El pueblo también eligió que Dios no existía. Claro, el pueblo elige muchas cosas. Bueno, entonces, yo creo que hay cierto fetichismo y cierta idea de restauración trucada, porque yo creo que muchos de los que, y todos hemos pasado por la fase de la tricolor seguramente, poca gente se toma la molestia de leer la Constitución, al menos algún de los pasajes, de los artículos que ha leído Pedro, porque si a muchos de los que caminan por la calle alegres y despreocupados con la bandera republicana, que insisto que no hay ningún problema por ello, se les preguntara qué significa eso, pero ellos probablemente proyectarían sus deseos hacia aquella realidad y por eso la reivindican. Me parece que hay mucho de eso. Con respecto a la segunda cuestión, pues evidentemente, o a mi juicio, o a nuestro juicio, la soberanía es indivisible, ¿no? Y esto de las cesiones no tiene cabida. Pero además por un asunto importantísimo que al final de la intervención de Pedro pues ha aparecido, y es que cuando se habla de política se suele incurrir en lo que yo considero que es un error, y es limitarse a los clásicos poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. No, es que los poderes son mucho mayores, los de decisión o de abstención son otros, por cierto, y aquí hay que hacer énfasis en uno que se omite habitualmente precisamente porque quienes dominan el escenario político piensan solo la moqueta, y están aquí abajo muchos de ellos, y es el territorio, lo que hemos llamado capa basal. La capa basal requiere de una serie de poderes que son el distributivo, planificador y gestor, que son absolutamente esenciales, y por esa razón no se puede ni ceder soberanía, entendiéndola como lo que pasa ahí dentro en ese edificio de los leones. Por cierto, los leones es un símbolo español muy clásico. En las estatuas independentistas de las independencias americanas se ve en la de Ecuador, por ejemplo, un león herido abandonando la columna. Como digo, se suele omitir o no se tiene en cuenta la importancia capital del territorio para muchas cosas, incluso cuando fuera, poniéndonos en el límite, como terreno baldío, un terreno como aquellos desiertos que hacía Alejandro, que hicieron los reyes en León. O sea, ese territorio es nuestro para lo que queramos, para el res nullius, para lo que haya o para lo que deje o para lo que surja, como por ejemplo el petróleo en las sociedades islámicas. El aqua infernalis era nada, hasta que una tecnología pudo elevar la condición de ese agua infernal a un mecanismo de poder económico importantísimo como es el petróleo actual. O sea que yo creo que cuando se habla de soberanía hay que tener en cuenta el territorio. Lo que pasa es que esto en algunos mentes suena muy grosero, pero nosotros somos un poco toscos en este sentido. Sí, bueno, yo me voy a limitar a preguntas más que observaciones que haré al final. Primero, habló de Pardo Bazán. Sí. No entiendo muy bien si fue que ella estaba contra la leyenda negra de España, en ese contexto creí entender, y no sabía nada de esto. Quiero que me lo ratifiques. ¿En qué organismo lo dijo? ¿En 1889? ¿En París o en París? En París. Bueno, el contexto sobre la marcha. Ella lo que decía es denunciaba la existencia de una leyenda negra que había pesado precisamente por creer, y además creo recordar casi de memoria, que el hecho de ser españoles, pues por ser españoles íbamos a ganar, o sea que nos habíamos creído. En realidad es una crítica y una reivindicación. Es que es compleja, yo le remito al texto, y en realidad ella veía que era un problema que se tenía. Es que también fue una mujer señora aquí en el Asenado. Sí, por eso lo he citado hasta ahí el retrato, ¿no? Y lo dijo en la Sociedad de Conferencias de París, 1899, mes de abril, creo recordar. O sea que ahora el cumpleaños. Ahora el cumpleaños. Para avanzar. Pues después, respecto al tema vasco, como en Telequia, citó a Kruger y Sabino Arana. ¿Y qué pinta Sabino Arana ahí con su manifiesto? Hombre, pinta mucho. Lo que pasa que yo... Quiero decir que fue bebió de esas ideas... No, al revés. Kruger es posterior. No, Sabino Arana, el credo nacionalista lo aprende... Es horroroso. Pero lo aprende en Barcelona, donde lo mandan a estudiar, y se dedicó más a imbuirse de este nacionalismo catalán más desarrollado, que además tiene un carácter gremial importante, no solamente comercial, sino que hay mucho médico por detrás, porque hay mucho componente racista. Arana lo he omitido porque yo realmente me empieza a cansar mucho el asunto catalán y vasco, me parece un tostón, y yo si hubiera tenido más tiempo quería haber introducido un caso
que se ha puesto de manifiesto hace poco precisamente con el petróleo, como es el de Canarias, donde hay un incipiente nacionalismo que apela a cosas parecidas, y porque además la ideología siempre va unida a la tecnología en estos casos, y si no hay un factor tecnológico decisivo, la ideología no tiene tanta fuerza. Yo creo que en última instancia como diría el otro. Casi. Y después ha habido un momento en que se ha citado nación o Estado federal casi como casi sinónimos, ¿no? Como recogido en el proyecto de la Constitución del 74. Del 74. La Primera República. Ante el proyecto constitucional. ¿No es una contradicción en términos? En un Estado federal. De origen, no. Si hablamos de la génesis de un Estado, que parte de partes disociadas desde el punto de vista soberano, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pues son las 13 colonias, ¿no? Hombre, ya tiene una unidad previa, que es el carácter de colonias de Gran Bretaña. O sea, no, tampoco es que cada una vaya para su bola, ¿no? Pero se forman, firman un acuerdo, ¿no? Una federación, con una serie de condiciones para entrar a la federación, a partir de la Constitución de 1787 por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos, el propio nombre, ¿no? Pues habla de esa conformación federal en su origen, pero una vez que se constituye, deja de ser federal, claro. Federal en el sentido de que cada Estado tenga su propia soberanía. No, efectivamente, lo que se produce ahí... Voy a hacer una observación respecto al asunto que yo creo que late, evidentemente, aunque no se haya mencionado ni el País Vasco ni Cataluña, está aquí presente, vamos, todo el mundo lo tenemos aquí delante, ¿no? Y dado que es un problema que está ahí presente, queramos o no, van a seguir y dale, y dale, y dale, pues para mí creo que es una opinión, pero basada en algún dato. No ganaría el sí por la independencia. Y si esto lo sabe tanto el gobierno como el gobierno catalán, ¿por qué no se permite que se estrenen y se haga ese referéndum? Y de una vez decirles, ale, meteos la independencia allí porque no nos den más tabarra con esta historia. Y si no se permite, es por una razón que tengo desde mi punto de vista, una razón obvia, porque cada nacionalismo, digamos, el centralista, en este momento los voy a equiparar, aunque parezca simple, el centralismo democrático, es decir, el nacionalismo centralista dirá, queremos una nación unida, y eso aglutina a muchos votantes. Y el otro va a decir, no, nosotros queremos nuestro nacionalismo y nuestra independencia, y va a tirar de su cantera. Por tanto, como ambos sacan rédito de esa situación, van tensando la cuerda en una situación que solo les interesa. Yo muchas veces decía, Mas y Rajoy han pactado, y este va a tirar de que va a declarar la independencia, nunca la va a declarar, va a hacer el juego, va a hacer... Y la prueba es casi que se está viendo. Y el otro ha dicho, vale, tú juega lo que quieras, mientras tanto yo no te doy más dinero y tal, y tiro pues que la economía mejorará y la unidad de España van a ser los dos lemas por antonomasia electorales. Y bueno, esa es una opinión, pero pregunta es, ¿por qué no se permite que se haga el referéndum? Pese a que luego no tuviera porque no se cambia la Constitución. A ver, el referéndum, conceder el referéndum es concederlo todo. Es conceder que pueda decidir solo los catalanes acerca de una parte de España. ¿A cuento de qué van a tener que decir solo los catalanes? Y como dije antes, los catalanes es un concepto muy vago. Porque hay catalanes que viven en Jaén y eso no pueden decidir sobre lo que ocurra si Cataluña se independiza o no. Entonces, la concesión por parte del Estado no puede reconocer que hay un sujeto confinado en una parte del propio Estado, una parte suya, que pueda decidir sobre lo que afecta al Estado en su integridad, porque todo afecta al Estado en su integridad, que una parte se desgaje afecta al todo. Pero ¿sabe que va a salir que no? Da igual, tú no puedes conceder eso, porque tú le concedes todo. Y además, ¿hasta cuándo no va a salir que no? ¿Cuántas veces hay que... ¿Durante cuántos años? ¿50 años? ¿200 años? ¿Después se vuelve a votar? ¿Cuándo? Hasta que salga el sí. Claro, hasta que salga el sí. Y si sale el sí, se sigue votando. Si sale el sí, se sigue votando después, a ver si se van a querer integrar. O también podían votar si quieren integrarse en Italia. O si quieren irse a Groenlandia. Quiero decir que por votar, es que somos libres de votar cualquier cosa. Claro. Entonces, es completamente absurdo. Ahí es la fuerza, lo único que puede determinar la tensión. Es decir, en la medida en que se vote a esa gente, en la medida en que se acepte sus presupuestos,
en la medida en que no se les machaque, desde el punto de vista discursivo, pero también físico, en la medida en que no se les machaque, pues si pueden, lo harán. Lo han programado, lo están anunciando, lo llevan. Es decir, el hecho de que uno se escandalice y digo, pero bueno, no es para tanto. Bueno, es para tanto, lo están diciendo, lo están anunciando, están diciendo que, pues poniéndoles fechas de, aquí vamos a decidir el qué, si ya lo estás decidiendo, si no hace falta votar, si esta es la cuestión, que no hace falta votar. No hace falta votar, en la medida en que tú les concedas la posibilidad de votar, ya no hace falta, porque ya lo has concedido todo. Es la paradoja, de nuevo, otra vez la paradoja de la soberanía. Es decir, esto es como una sociedad de vecinos, que son todos rentistas, digamos, que están todos alquilados, ¿no? Entonces dice uno que eso es suyo y que se quiere ir. Pero ir físicamente, vamos a decirlo así. Y entonces, claro, irse, y entonces tiene que arrancar todos los tubos, las vigas, etc. Y los demás no pueden decir nada. Pero es que si te vas, amenazas, arruina mi edificio entero. ¿Cómo que no puedo decir nada? Es decir, mi propia casa me la estás amenazando su ruina. Porque la separación de Cataluña, ríete tú, de Bárcenas y todo, desde el punto de vista económico, lo que significaría eso. Es decir, el nivel de corrupción que significa el mantener a diputados catalanistas en los parlamentos, eso es una corrupción, vamos, que no tiene parangón con la corrupción que llamamos nosotros ilegal, ¿no? Que está perseguida. Bueno, Bárcenas está perseguida por la ley. Pero que estos no están perseguidos, estos están puestos ahí con un sueldo, vamos, y le hacen monumentos y demás. Puyol sí está perseguido. Puyol sí, pero por razones también de corrupción. Claro, no por catalanista. Carlos, la última intervención. Simplemente dos preguntas muy rápidas. Bien, yo lo digo me parece que aquí tenemos que irnos a las 9, pero bueno, mientras no nos eche nadie yo no tengo ningún problema, podemos seguir. Sí, bien. A mí me hubiera gustado decir algo también, pero Carlos. Dos preguntas muy rápidas. La primera para Iván Vélez, si podía dar una pincelada de aquello que ha apuntado al principio de la conexión en la transición, que tendemos a verlo como un proceso interno de segundas y terceras potencias, para contextualizarlo de forma externa. Y luego la pregunta a Pedro Insua, que me parece que él lo ha tratado, es que la defensa de la nación política española, digámoslo con todos los términos, ¿desde qué corrientes de izquierda política y derecha política puede hacerse? Y la pregunta recíproca con respecto a las naciones secesionistas. Las naciones secesionistas, ¿desde qué corrientes políticas definidas se hace? Ha empezado hacia ti. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, que el tiempo ya pues nos come, ¿no? Yo tenía preparado otra media hora o por ahí precisamente de este tema que tocas tú, porque yo he dicho que creo que hay una ruptura o unas transformaciones. Porque claro, aquí el asunto por ejemplo, de Cataluña que se acaba de suscitar, pues siempre hay mucho ombliguismo, ¿verdad? Y mucho provincianismo de fondo, porque realmente estos procesos, y las guerras civiles son una prueba de ello, aunque se llamen civiles, involucran a terceras potencias. Por ejemplo, en el federalismo, gran parte de las bases del actual federalismo, aunque recoja materiales del 19 y de principios del 20, se empiezan a cristalizar durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos tienen varias estrategias para contrarrestar a su antiguo aliado frente a terceros. Aquí estamos otra vez siempre con este juego de un tablero con diversas piezas. El antiguo enemigo eran los nazis. Cuando los nazis han sido vencidos, se miran a la cara y claro, se dan cuenta que el modelo de la Unión Soviética no es el mismo que el de los Estados Unidos. La Unión Soviética propugna un estado de bienestar que además amenaza con hacerse con toda Europa, como es lógico en una posguerra. Tienen que ellos reaccionar con otras ofertas. Las vías son diversas. Una de ellas, y en España un hito, por ejemplo, serían los acuerdos a partir del 53 en adelante de implantar bases militares en España. En una España en cuyo jefe de Estado, que creo que esa es la palabra exacta que utilizaba él, era autoritario, dictatorial, no nos vamos a perder en eso, pero si algo era anticomunista, y por eso era un aliado. Es lo de los famosos dictadores estos y títeres de Hispanoamérica, que pueden estar más o menos valorados, pero son sus gentes. Entonces, los acuerdos con los que llega los Estados Unidos
incluyen... Hijo de puta, pero no sí, no lo quería decir, pero bueno, ya que lo dices tú, pues eso, es un hijo de puta y es el nuestro. Entonces, bueno, independientemente de que eso lo pensaran, que estas son cuestiones subjetivas, lo cierto es que las bases se acaban implantando y se comienza una labor ligada a algo potentísimo, como es el mito de la cultura, que trata de implantar pues una red, a ver si lo digo bien, trata de captar, perdón, no implantar, a una serie de facciones, muchas de ellas identificadas con el propio franquismo. Para decir un nombre, Dionisio Ridruejo, uno de los compositores del Cara al Sol, uno de los que al entrar en Barcelona con las tropas victoriosas quería lanzar pasquines en catalán y se lo impiden, uno de los que va a la División Azul, uno de los del falangista de primera hora. Y entre pues estas facciones que digo que tratan de captar y estas gentes descontentas, bien porque creen que Franco incluso es demasiado blando, bien porque creen que es demasiado duro, pues son captados gentes de la cultura. En un movimiento orquestado por la CIA, esto lo tenemos publicado, vamos, está en internet, se puede ver perfectamente, orquestado por la CIA, financiado mediante fundaciones interpuestas, la Guggenheim, la Rockefeller, etcétera, etcétera, la Ford, sobre todo, perdón. Y lo que se hace es que en la Europa no comunista se trata de incorporar una ideología o cultivar aquellos ambientes culturales que no son compatibles con el comunismo. ¿Para qué? Pues para impedir la penetración de esta otra ideología que ellos comparten. En España, pues cito más o menos así muy rápidamente personajes pagados por la CIA. Uno de ellos tiene ahí abajo el retrato, que es Tierno Galván. Pues Tierno Galván recibe fondos de la CIA, Madariaga, hay facciones, y aquí está el federalismo del que yo quería hablar, porque los Estados Unidos pretenden una especie de Estados Unidos europeos, de ahí la federación, porque los estados ya existen, entonces hay que aglutinarlos como dique frente al comunismo. Pero claro, la lectura interna que hacen todos estos individuos que son captados o tentados por la facción española o Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, pues lo que hacen es hacer, como diríamos en Stalin, el Stalin ese del que hablan los arquitectos más cursis, y decir, pues el modelo europeo lo comprimimos en España. Y claro, la composición de este grupo, que además se reunía periódicamente todos los años y financiado, y sabemos hasta lo que cobraban, pues incorporaba a gallegos como los Albajar, catalanes como Mariano Manent, Castellet, el propio Pujol llega a asistir a alguna de ellas como corriente paralela, vascos como Alberto Onaindia, el famoso sacerdote doctor Olaso, que se pasa a Francia y desde allí emite, un jesuita, un aristócrata vasca. En el caso de vasco es muy clásico, un aristócrata y un clérigo, ¿no? Es Carmen de Courtubay, que es una especie de Matajari vasca. Encontramos editores, porque la cultura hay que imprimirla en algún sitio, y tenemos a José Luis Cano. Economistas, el venerado José Luis San Pedro, estaba al servicio de estos espurios intereses. El indignado estaba, no se indignaba al recibir las nóminas yanquis a través del Banco Urquijo. Estaba un liberado, que por cierto su hija no ha podido venir hoy porque está muy contento de que se cuenten estas cosas, que es Pablo Martizar, un liberado al servicio de la CIA. De hecho, en aquellos tiempos, en los años 60, esto empieza en el año 62, después del contubernio famoso al que algunos de estos asisten, se le llamaba con mucha sorna Pablo Martí y Cía, o sea que la cosa era luz y taquígrafos en algunos ambientes. Como digo, Castellet, como digo, el notario, todavía vivo y longevo, Carlos María Bru, ocupado de darle una envoltura legal al asunto, Aranguren, Chueca Goitia, Laín, que todavía se le había desvaído el azul de la camisa, Ridruejo, con la camisa bordada también, Julián Marías, Tierno Galván, Boro Vallejo, que por cierto ese sí que se sale cuando se entera de lo que ocurre, la única excepción. Los demás, supieron conllevar esa condición de opositores y a la vez financiados. Pues esto ¿se salió? No se salió. Es una pena, pero no se salió. Entonces, vamos a ver, por decir algunos datos, estos señores se dedicaron a hacer reuniones anuales en la Mella del Vallès, reuniones que además, y aquí está la cuestión, se titulaban Encuentros Castilla-Cataluña. Esto es esencial, esto hay que entenderlo perfectamente. En el año 65, hace ya 50 años, crean la Asociación de Culturas Peninsulares. En el año 57, el señor Tierno Galván introduce en uno de sus textos llamado
ojo, federalismo y funcionalismo europeo, del cual tenemos artículos, por supuesto, ya que cultivan el asunto. Año 57, insisto, donde utiliza la expresión comunidades diferenciadas, en lo que yo entiendo que es un deslizamiento de lo que el historiador Manuel Ballesteros Gaibrois habla de comunidades diferenciadas, la famosa España de las tres culturas, comunidades religiosas, a comunidades que van a dar lugar a este federalismo del que venimos hablando, aspiración última y solución mágica, al parecer, de los problemas por los que atraviesa España. Esto ocurrió, y no me puedo extender más, pero tengo aquí del 78 incluso congresos de toda esta gente. Son todas las bases de la socialdemocracia posterior, le pese a quien le pese, con la colaboración de gente pues como Ruiz Jiménez y el famoso clero progresista del padre Llanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que estudiarlo más a fondo y olvidarnos un poquito de la Segunda República, porque empieza a quedarnos demasiado lejos y porque la realidad actual yo entiendo que está más próxima a estos problemas, a estos asuntos, que lo que hizo mi abuelo, que ahora tendría 100 y pico años, ¿no? Ahora voy, por favor. Del 78 a quién se puede preguntar si habrá racismo o no habrá fetichismo. Yo sé por qué llevo la bandera. Si yo, cuando la proclamación de Felipe VI llevo la bandera española, no se sabe si yo estoy a favor de él o no estoy a favor de él. O sea, yo tengo muy claro por qué llevo determinada bandera. Cuando en su momento me den la opción de decir que si yo soy igual a todos, que vosotros que habláis tanto de choques entre cosas lógicas y ilógicas, o sea, si en la Constitución vienen que todos somos iguales, que no puede haber discriminación de ningún tipo porque hay un señor que está ahí por su cara bonita. Entonces, cuando a mí me den la opción de decidir eso, y yo llevo esa bandera para diferenciarme y decir que si todos somos iguales, no puede haber un señor que tenga el máximo puesto de la nación con carácter hereditario. Jefe de Estado. Si hay fetichismo o no, no lo sé. Vale. Hablo por qué llevo yo esa. No, vamos a ver, que yo no he hablado de ti. Es decir, no nos conocemos. Es decir, he dicho que me parecía que podía haber, y creo que lo hay, porque yo conozco a republicanos que no tienen ni idea. O sea, por ejemplo, mezclan cuestiones éticas con política, bueno, el mare magnum. Entonces yo te diría una cosa. Te invito a que profundices en una tabla que podrás encontrar en internet, donde habla de capas y ramas del poder político, precisamente por lo que te vengo diciendo, porque no todo es legislativo, ejecutivo y judicial. Está el poder militar, está el poder diplomático, está el poder federativo, que no hemos hablado aquí, entre naciones soberanas. Entonces, lo que hay que hacer, hay varias formas de poder, que llamamos ascendentes y descendentes. Tú parece ser que te sitúas desde abajo hacia arriba. Entonces, luego lo que te invito es que si tienes ese anhelo y esa esperanza, te fortalezcas hasta que seas capaz de conseguir ese objetivo, porque desde luego Felipe VI está ahí porque hay unas condiciones que lo propician. No hay ningún mandato divino ni hay ninguna imposición esotérica, es lo que hay. Entonces, pues hay que armarse y, en fin, hacer unos ejercicios y lo que sea. Supuestamente cuando hay democracia, supuestamente cuando hay democracia, ni a las 8 de la tarde, que ya estaba todo liquidado, se dejó celebrar una manifestación. A las 8 de la tarde. Ya, pues cuando supuestamente hay democracia. Bueno, es que democracia es una palabra, es una cosa que se dice de muchas maneras, pero entonces le paso a Pedro. Para responder rápidamente, bueno, la objeción, si se quiere, o impugnación, digamos, a la mesa en ese sentido, ¿no? Pues efectivamente, bueno, la monarquía en España fue sancionada democráticamente, si se quiere. La Constitución del 78 fue votada. Sí, Iván Onote, ¿cómo fue? Pues que hubiesen luchado porque no fuera. Entonces, quiero decir que claro, es decir, Iván el Lote y la gente lo tragó, pues ya está. Es decir, fue sancionado democráticamente, ¿no? No puede votar muchas cosas. Claro. La Segunda República, sin embargo, claro, por eso, quiero decir que es la que, exactamente, por eso digo. Entonces, bueno, ahí pues, efectivamente, yo soy tan republicano como mi amigo Fernando López Lasso. Bueno, no, yo republicano. Sí, no, hablando históricamente, la Segunda República, hombre, terminó en guerra civil, con la cosa, y la Primera República, pues terminó en cabezonalismo, era la guerra civil de pueblo contra pueblo. Bueno, pero
En definitiva, que de acuerdo, vamos, que la reivindicación republicana frente a la monarquía me parece muy bien. Republicana es cuestión de que si todos somos iguales no puede... Que sí, pero si yo en eso... Lo que pasa es que la monarquía hay que reconocer, aún desde el punto de vista jurídico eso es incompatible, pero hay que reconocer que la monarquía, por ejemplo, desde el punto de vista... los poderes que acaba de decir Iván, ¿no? Pues por ejemplo, desde el punto de vista diplomático, pues claro, no es lo mismo. Por ejemplo, convocar a las reuniones iberoamericanas como rey de España que como presidente de una república. Cállate tú. Y cállate tú. No, cállate tú. Bueno, sí, no, ¿por qué no te callas? También hay... La frase, También hay idealismo. digamos, expressis verbis, era ¿por qué no te callas? Era una sugerencia, pero no vamos a ser tal, ¿no? No fue autoritario, fue una pregunta, ¿por qué no te callas? Sugirió. Sugirió. Pero fíjate tú la diplomacia que tiene el señor. Ya. Bueno, hay gente muy fetichista que le encantan los reyes. O sea. Respondiendo a lo que la pregunta me dirigió Carlos Madrid directamente, respecto de las corrientes políticas actuales, las facciones, digamos, dentro de España, que puedan representar una defensa de España frente a aquellas otras corrientes, y dado el espectro izquierda y derecha, si se quiere, combinado con ello, ¿no? Y de otras corrientes que defiendan la idea de, digamos, el carácter nacional de fragmentos de España, algunas partes de España, entenderlos como naciones en sí mismas, pues hombre, la segunda parte está bastante clara, ¿no? Hay que atender a las manifestaciones que hacen, ¿no? Es decir, pues todo el llamado nacionalismo periférico, ¿no? Pero vamos, mal llamado, porque ni todo es periférico, y lo de nacionalismo es un concepto muy ambiguo, ¿no? Desde el punto de vista político habría que llamarle secesionismo, porque buscan una fragmentación, una secesión. Si tú partes de la idea, como parto yo, de la existencia de España, no es un nacionalismo, porque no es una nación que esté hecha, no puede reconocer esa nación como tal. Ellos se dicen que no son nacionalistas. Claro, no, ellos, claro, no, vamos a ver. Muy claro. Ellos manejan una serie de nociones muy confusas muchas veces, y por ejemplo, presenta como un mérito el PNV tener 100 años de historia. Nosotros tenemos 100 años, 100 y pico años reivindicando. Coño, cuanto más tiempo, peor para ti. Vaya birra de nación si necesitas 100 años para reivindicar una nación que lleva 2000 años o más oprimida. Y resulta que llevas 100 años ahí, dale que te pego, y no lo consigues. Entonces, cuanto más tiempo, mejor. No presumas de más tiempo. Si es tan evidente que aquello es una nación diferenciada, que por cierto ni Marx, ni Engels, ni nadie se había dado cuenta de ello, hasta que llega Sabino Arana. Es decir, nadie había visto allí una nación, hasta que llega Sabino Arana. Es que él era más listo. Ni Hegel, ni nadie habló. Es una nación milenaria, en el chiste de Unamuno, ¿no? Que cuenta Unamuno, de un vasco y un mesopotamio hablando, ¿no? Entonces dice el vasco al mesopotamio, le pregunta, oye, ¿y vosotros de cuándo datáis? Y dice el mesopotamio, nosotros pues de hace unos 6.000 años o así. Y le dice el mesopotamio al vasco, y vosotros, nosotros no datamos. No datamos. Y ni lo temprano, ¿eh? Entonces se mantiene la leyenda en el mito, ¿no? Entonces, pues esto es un poco digamos, aquellas corrientes que están en esta línea, ¿no? Pues claramente está programado y manifestado. Que no estamos inventando nada tampoco, que yo no invento el programa del PNV, que el PNV lo tiene desde 1906, tengo aquí pues, diciendo que hay que atacar los derechos promovidos por la Revolución Francesa, por Madrid y por París, ¿de acuerdo? Entonces, que va contra la Revolución Francesa, así dicho, ¿eh? El documento del año 1906 del PNV. Sabino es para ponerlo en tablas para que la gente se dé cuenta de lo que reivindica, ¿no? Dice, el PNV, año 1906, Asamblea, manifiesto tradicional del PNV aprobado en la Asamblea de Bilbao de diciembre de 1906. Amenazada de muerte la nacionalidad vasca por el peligro de muerte que corre la raza, a punto de desaparecer en idioma y adulterados su espíritu y tradición, con mayúsculas, el nacionalismo vasco aspira a purificar y vigorizar la raza, a depurar y difundir el euskera, hasta conseguir que sea la única lengua en Euskadi, y a purificar el espíritu y esclarecer la tradición, mayúscula, del pueblo vasco, encomiándose sus trabajos en cuanto a este fin. Esto hay que leerlo, para que vean lo que dicen. O esto es exagerando, esto lo dicen. De Dios y del rey. A que el pueblo vasco siga fervorosamente, sigo el énfasis,
las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está detrás de todo esto, ¿eh? Sí. Es una cosa que nos ha subrayado quizás por nosotros debidamente, pero prácticamente está una satana siempre detrás de este pueblo. Por ejemplo. Entonces, apostólica romana, como la siguió y observó en tiempos pasados, con exclusión absoluta de toda doctrina condenada por la Iglesia Católica. O sea, el pueblo vasco tiene que quedar libre de toda doctrina que esté condenada por la Iglesia Católica. Esto es el PNV, ¿eh? Que presumen de progresía y no sé qué y tal, ¿eh? A que vuelvan a imperar los buenos usos y costumbres olvidados, no sabe cuáles son los buenos, fomentando los que se conservan y combatiendo los exóticos y perjudiciales. El Partido Nacionalista Vasco quiere la restauración completa de Áraba, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Lapurdi, es decir, Francia, y Zuberoa, estas dos últimas son de Francia, ¿no?, de sus antiguas leyes fundamentales y el restablecimiento de sus juntas generales o cortes legisladoras y de todos los organismos de gobierno y administración de aquellos derivados. Para hacer esto, quiere su legislación para esto, para depurar la raza y todas estas cosas, ¿eh?, que acabamos de ver. ¿Para qué la autonomía? Pues para esto. Y el grupo cero. Como consecuencia de ello, pretende especialmente la derogación por lo que hace a Áraba, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, es decir, la parte española, ¿no?, de la ley del 25 de octubre de 1839, en que se abolían los pueblos. Y en cuanto a Lapurdi y Zuberoa, es decir, la parte francesa, de las emanadas de los poderes de la Revolución Francesa de 1789. Y en general de todas cuantas otras leyes y disposiciones hayan sido dictadas por los gobiernos de Madrid y París que en algún modo impidan, amengüen o coarten el libre funcionamiento de aquellas juntas o cortes y la ejecución de sus legítimos mandatos. Dios y ley vieja. Entonces, esto son las fuentes, y las fuentes, no son fuentes, perdón, grupos o facciones que desde el punto de vista España defiendan la soberanía española frente a estas amenazas, pues digamos con nitidez, es decir, dibujándolos como una amenaza, nadie. Es decir, todo el mundo entiende que forma parte de la pluralidad española y la riqueza de España el soportar que un señor como Artur Mas esté sentado en un parlamento de España. Que diputados, la prueba está en que el parlamento se sienta con ellos. Y no hacen un boicot a ese parlamento que tolera que haya gente de estas sentada en esos parlamentos. Es más, a los asientos de los diputados se llama tribuna vasca y catalana, como si los miembros del PNV fueran los únicos vascos que hay en ese parlamento, cuando hay miembros del PSOE o del PP que son tan vascos como los del PNV. O sea, se presuponen ya tantas cosas ahí. Ese parlamento está constituido ya tan tramposamente y todos lo están tolerando, incluyendo UPyD y Ciudadanos, que de esto no habla nada, ¿no?, por supuesto. Entonces, todos están... Entonces, desde el punto de vista de su beligerancia, de su ataque, dibujándolos como una amenaza, que es lo que es, no hay ningún partido político. Después, facciones, digamos, en la nación española, pues sí, aquí tenemos unos cuantos ejemplos, el nódulo materialista, etcétera, unas cuantas asociaciones por ahí, yo qué sé. Yo pensaba que la transición española comentó que los nacionalismos estos apoyaran precisamente a los dos partidos en los que, de donde venimos. Y eso de alguna manera yo creo que era... Bueno, lo ha contado hasta Herrero de Miñón, o sea, que lo contó con Felipe González. Estar fuera, ¿a quién amenazaba en ese momento a ellos? El Partido Comunista. El Partido Comunista, estaba todo contra el Partido Comunista. Claro. Esta es la realidad que tampoco muchos lo quieren negar. Contra el Partido Comunista. Esto es contra el Partido Comunista. La ley electoral contra el Partido Comunista. Esta es la bueno, yo tengo un artículo sobre esto. Y yo muchas veces lo digo, incluso gente del Partido Comunista se queda como asombrada, digo que sí, hombre, que sí, la ley electoral... Pero las nueces las recogió el Partido Socialista, que y la cesta se la compraron en Alemania. Exacto. Sí, señor. Willy Brandt. ¿Con fondos de quién? De la CIA. Vale.